¿Qué tal? Espero que muy bien. Antes que nada, te invito a suscribirte en el canal si todavía no lo has hecho y vamos a empezar con el vídeo. Este vídeo es un vídeo, digamos, especial para mí por el hecho de que os voy a contar algo personal, algo que me ha pasado a mí este año, ¿vale? Que me ha pasado, o sea, mi año realmente, este último año, y os voy a hablar de la carrera más bonita del mundo, que es medicina. Es una carrera de la que estoy completamente loca, o sea, me encanta mi carrera, pero os advierto, es muy dura y muy densa. Yo, la verdad, sacrifico demasiado tiempo para estudiar, ¿vale? Como os he puesto en el título, soy madre, tengo un niño y aparte tengo 30 años, bueno, 31 ya. Y bueno, empecé la carrera con 30 y os voy a contar más o menos cómo ha sido este cambio drástico en mi vida, porque ha sido un cambio drástico, porque antes, vale, sí, estaba haciendo otra cosa y tal, pero tenía una cierta vida, vale, ahora no tengo vida, mi vida es la medicina y poco más, y ahora mismo es mi carrera y mi hijo, ya está. Y nada, bueno, yo accedí a la carrera por la prueba de mayores de 25, ¿vale? En el que el nivel de la prueba de mayores de 25, para mi parecer, igual para otra gente no, para mi parecer el nivel de la prueba de mayores de 25 está aquí y la prueba del selectivo está como por aquí, ¿vale? Igual una persona de selectivo tiene que aprenderse 2 folios de la célula y nosotros tendríamos pues igual medio folio, ¿sabes? Es como que era un poco más sencillo, pero también es verdad que hay muchas menos plazas y es para cierto rango de gente que pues igual no ha podido hacer otra cosa antes, ¿vale? Mi caso ya lo explicaré en otro vídeo, el cómo accedí, qué es lo que hacía antes y todo eso, porque si no este vídeo se me haría como eterno, ¿vale? Así ya pienso que me va a durar 3 horas de vídeo, si os empiezo a detallar todo, mal, vamos. Bueno, yo entro a la carrera, como os digo, con 30 años y con muchos miedos, porque yo realmente siempre he tenido mucho miedo a estudiar la carrera. Miedo porque miedo al fracaso, miedo a no poder hacer la carrera y decir, es que no llego, o sea, no quería sentirme tonta, pero realmente ahora lo pienso y es como, eres más tonta por no intentarlo. Pero bueno, la cuestión, que hasta que no llega un momento de tu vida que el cerebro es así y te dice, ahora es cuando tienes que hacerlo, porque es que en mi caso me pasó así, dices, venga, ¿por qué no? Pero llegué diciendo, no sé estudiar, porque yo hacía como más de 10 años que no tenía una rutina de bueno, es que nunca he tenido una rutina de estudio. Yo pasé a bachiller prácticamente sin estudiar, ¿vale? Que es lo que luego me di cuenta y digo, coño, si no he estudiado en mi vida, ¿por qué narices me asusta estudiar una carrera? Claro, no he estudiado en mi vida, pero he ido aprobando. La cuestión es esa, la cuestión es que no he estudiado nunca. A ver, alguna vez habré estudiado en algún examen, pero de normal nunca he estudiado, solamente iba a clase y aprobaba, sin más. Siempre he sido de sacar 5 o 6, algún 7 de vez en cuando, siempre he sido de notitas así, pues porque no estudiaba. O sea, si no estudiaba, ¿qué voy a sacar? O sea, lo raro hubiera sido no estudiar y sacar 10. Menudo cerebrito, más desaprovechado. Pero bueno, la cuestión, que yo siempre he tenido capacidad de estudiar, pero nunca lo he aprovechado. Y después de estar trabajando, estudiando una cosa, estudiando otra, trabajando más y bla bla bla, en cosas que no me llenaban, pues dije voy a estudiar. Bueno, pues llego yo ya ahí con mis buenos 30 años, dije, por mis narices que me lo saco. Bueno, me planto en la carrera y claro, el primer día, pues nada, criterios de evaluación, todo muy bien, genial.
El primer día fue fácil. El primer día solamente nos explicaron cómo iba el curso. El primer día fue, vamos. Y luego, cuando ya empezamos con temario, claro, las asignaturas tenemos, a ver, para los que no lo sepan, la carrera de medicina son 6 años, ¿vale? Y cada año tiene 2 cuatrimestres. En primero, por lo menos en mi universidad, cada cuatrimestre tiene unas asignaturas en concreto, ¿vale? Entonces tienes un cuatrimestre con 5 asignaturas y otro con 6 en primero, ¿vale? En primero tenemos anatomía general, fisiología general, estadística, biología y bioquímica, ¿vale? Y tenemos solamente un examen por asignatura, el examen de enero, ¿vale? Estamos todo el cuatrimestre estudiando y luego en enero hacemos el examen final. Todos los exámenes, o la mayoría, son tipo test. Si no has hecho tipo test, es una locura, porque ¿cuál de las siguientes es falsa? Tienes 5 opciones. Claro, esta la lees, ajá, esta la lees, ajá, y así con todas. Y dices, vale, esta y esta, para mí me quieren decir lo mismo. Así que no sé si es esta, o igual es esta que parece que dice algo diferente. O sea, es como... son muy... a ver si has estudiado al 100%, ¿vale? Es como... muy... ¿vale? Para quien quiera entenderlo, que lo entienda, que son... ¿vale? y nada, eso, bueno, a ver, realmente esas son preguntas para gente que saca 10s, que 10s no, pero 9s. Sí que hay compañeros míos que han sacado 9s y es como, quiero tu cerebro, me voy a convertir en zombie, voy a comerte el cerebro. Y bueno, eso. Claro, una asignatura de 6 créditos son 30 temas, en medicina por lo menos. O sea, 30 temas de cada PowerPoint, igual tiene entre 30 o 40 diapositivas, ¿vale? Con información. 30 temas de 5 asignaturas, si multiplicas son 150 temas, ¿no? Son 30, o sea, sí, son 5 por 30, 5 por 3, 15 y un 0 son 150, ¿vale? Las matemáticas las llevo bien. 150 temas de una media de 30 páginas por cada tema. Por dime a ver si no te quieres morir para memorizarte todo eso, ¿vale? Es como... ¿what the fuck? ¿Dónde me he metido? O sea... ¡ah! Era una locura, decía. Dios mío, o sea, yo las navidades las pasé encerrada en el despacho diciendo, ¿what? O sea, ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí en el cerebro de meterme a estudiar esto? Era una locura. Pero realmente... me resulta una carrera preciosa igualmente, pero sí que es verdad que le pondría más años de estudiarla para memorizar todo eso en el cerebro, es que es una locura. Pero bueno, el primer cuatrimestre suspendí todo, todavía no me había acabado de habituar a estudiar, porque claro, todos decimos, sí, desde el primer día voy a estudiar, ahí, a saco. Suerte en la vida, o sea... si puedes, me parece genial. Yo, de las 2 o 3 veces que lo he dicho, no he hecho ninguna. O sea, pero bueno, recomendación, estudia. Desde el primer día, desde el día 0. O sea, desde antes de ponerte a estudiar, estudia. Es una locura. Me costó muchísimo, pero muchísimo, el tener una rutina, porque a ver, os voy a contar un día en mi vida, ¿vale? Cualquier día. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, pues hacía las cosas que tenía que hacer por casa, desayunaba, me duchaba, lo que sea, y luego ya me ponía en marcha sobre las 7 o así, porque a las 8 teníamos ya las clases. Y yo vivo pues como a media hora en metro de la universidad. Claro, yo por las mañanas tenía la comodidad, ahora este año, de que al niño lo llevaba su padre al colegio. A ver, este año no me va a pasar lo mismo, pero bueno, este año, durante todo este año ha estado su padre encargándose de él de ir al colegio a llevarlo.
Y claro, yo me iba, empezaba a las 8 y acababa a las 2, más o menos, ¿vale? Y incluso había días que tenía que estarme hasta las 6 porque tenía práctica por la tarde. O sea, esos días acababa muertísima. Pero claro, los días que acaba a las 2, pues vete a las 2 a casa, come rápido y vete por el chiquillo, porque yo por la tarde sí que iba por el chiquillo. O bien iba yo, o iba mi madre, o iba yo con mi madre, o iba yo con el padre del niño, ¿vale? En plan, que siempre acababa yendo, o casi siempre, a por el chiquillo, o porque igual tenía una esta escolar o lo que sea, ir a por él, iba. Entonces estaba un rato con él, porque soy madre, o sea, hay que entender eso, tengo que estar con mi hijo, porque no puedo ser solamente estudiante. Que una cosa que sí que, digamos, envidio un poco a mis compañeros es eso, que estábamos allí en la universidad y es en plan de, pues hoy me quedo aquí, ay, no sé qué, tal, me quedo en la biblioteca, o no sé qué. Y yo era en plan de, y es que tengo que ir a por mi retoño, ¿sabes? Así que yo no podía hacer ese tipo de planes con mis compañeros porque no podía. Básicamente tengo una responsabilidad. Y aún así tengo mucha ayuda. Yo por suerte tengo a mi madre que me ayuda un montón. El padre del nene también se encarga un montón de él. O sea, menos mal que están, porque si no, no podría haber hecho todo este curso y no sé, supongo que los siguientes seguirán igual. Espero que estén igual y no les pase nunca nada. Pero eso, para mí es complicado el hecho de, yo no puedo tener una rutina igual que cualquier compañero mío de 18 años, ¿vale? Que solamente tiene que llegar, estudiar o ponerse a ver Netflix, ¿vale? En plan de tranquis. Y claro, yo después de estar con el nene, pues nada, lo duchaba, me daba de cenar, tal, y lo acostaba. Entonces ya después cuando se acostaba, venía el padre del niño, con el que todavía estaba, vamos a ver una serie, y yo, tengo que estudiar. Pero claro, siempre acababa viendo algo, porque te acomodas, cenas con la barriga llena, te quedas aquí en el sofá y después de haberte levantado a las 6 de la mañana y el día tan largo que se te habrá hecho, pues dime a ver quién se pone a estudiar. Pues así me pasó, que el primer cuatrimestre caí, pero caí así como en picado, o sea, en picado que dije como, otra más, otra más que me ha dado. Así la vida. Pero bueno, luego ya en el segundo cuatrimestre podría decirse que me ha ido mejor. Bueno, en resultado he aprobado todo el curso, pero también es verdad que por suerte o desgracia, más bien por desgracia, porque no he podido disfrutar mi segundo cuatrimestre, nos tuvieron que confinar y tuve más tiempo para estudiar, porque sí que me confiné directamente en el despacho. No es que me confinara en mi casa, no. O sea, me confiné directamente allí en el despacho, ¿vale? Que como comprenderéis lo tengo hacia allá porque siempre estoy señalando hacia allá. Estuve me hice un calendario que empezaba sobre el 15 de abril o el 20, no me acuerdo bien. Y me hice como en plan los temas, un tema por día de cada asignatura y tal, y en plan organizándome bien, de cada día tenía que estudiar esos temas y demás, y organizándome bien el segundo cuatrimestre y aparte las asignaturas del primer cuatrimestre que tenía que recuperar. O sea, me junté desde el 25 de mayo, bueno, el 15 tuve también un examen de prácticas, pero desde el 25 de mayo hasta el 26 de junio 12 exámenes, ¿vale? 11 asignaturas, 12 exámenes. ¿Por qué? Porque uno del segundo cuatrimestre tuve que recuperarlo también. Porque tuve un 4,5 y no me quise mover en un 5, que total realmente fue mejor porque luego tengo un 7,1, o sea, ¿vale? Pero el segundo cuatrimestre me ha dolido mucho por el hecho de que muchas prácticas no las he podido hacer. Las prácticas, por ejemplo, de auscultación han sido online, o sea, sí, me oigo muy bien. O sea, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? De que hay prácticas que he hecho un poco en falta de haberlas hecho. Al igual que, por ejemplo, hay una asignatura que es comunicación, que comunicar malas noticias, o sea, yo tengo risa nerviosa, ¿vale? Entonces, si ya
hace unos años, hace ya bastantes años, murió una amiga mía y fui a mis amigas a decirle, que ha muerto tal. Y mis amigas diciendo, ¿seguro que ha muerto? Porque yo tengo risa nerviosa y se me pone la sonrisa siempre. O sea, te puedo decir, me cago en tu madre 1000 millones de veces, pero yo tengo mi sonrisa. Pero de los mismos nervios es como que no puedo, o sea, y me hubiera gustado que el profesor me hubiera dicho, pues mira, haz esto, piensa en lo otro, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Que no sé ponerme en ciertas situaciones y me hubiera venido bien esas prácticas. Que está claro que en el momento que llegue al hospital y me den las prácticas y vea cómo lo hacen los demás doctores, supongo que no me pasará, ¿vale? Espero que mi cara diga, reacciona, esto para abajo, por favor, ponte seria, ¿vale? Un poco difícil en mí. Pero bueno, la cuestión, que hay ciertas cosas que me han tocado un poco la fibra. Porque ya os digo que auscultación, por ejemplo, no llegamos a darlo. Sí que medimos la tensión arterial, eso sí que pudimos hacer la práctica, pero ya el tema de las prácticas de auscultación, no. Más prácticas de anatomía de aparatos y sistemas, que era en plan, en el cadáver, ver a la persona en sí por dentro, los órganos. Solamente pudimos ver la parte de arriba y el corazón y los pulmones. Es que no pudimos ver exactamente todo en plan, vale, a mí me gusta tocar, o sea, soy una persona de contacto, vale, entonces me gustan las prácticas y el no haber podido hacerlas en el segundo cuatrimestre me ha dolido, la verdad, me ha fastidiado bastante. Porque ya os digo que hay gente que, por ejemplo, estudia medicina porque le llega la nota y dice, pues voy a estudiar medicina. Y le da igual todo, ¿vale? Porque hay gente así, la hay. No mucha, por suerte, pero también la hay. Gente que va a la universidad y dice, me cago, o sea, paso todo, o sea, ya con aprobar me es suficiente. Así nos va. Pero bueno, la cuestión es que yo, por ejemplo, que me apunté a la carrera para aprender porque me gusta y porque siento que es algo que lo vivo realmente, que aunque no estamos dando nada clínico, me estoy enterando de muchas cosas que realmente digo, tiene sentido, que por qué hacemos, por ejemplo, con las dietas y tal, que si la cetosis, que si el metabolismo, que si la acumulación de grasas, todas esas cosas son curiosidades que se dan igual en bioquímica básica y dices, o sea, es por esto, porque, o sea, yo sí que es verdad que yo soy una persona que me gusta todo ir al detalle ahí a lo mínimo, ¿vale? Como ¿vale? Lo más chiquitito. Vale, histología, por ejemplo, es una asignatura que me gusta mucho porque es como que entiendes todo desde lo más chiquitito, ¿vale? A que luego se crea lo que es el tejido, el órgano, lo que sea, ¿vale? O sea, me parece muy bonito. Igual es porque a mí me gusta todo directamente, es como, no sé, de toda la carrera todavía, bueno, sí, estadística no me gusta, me parece un poco rollo, pero bueno. El resto de asignaturas me parecen todas súper interesantes y súper bonitas además. De hecho, embriología, por ejemplo, que es empiezas de 2 células, embriología me parece preciosa. O sea, la asignatura que más me ha gustado este año ha sido embriología y por la que más me ha fastidiado la nota, porque eran unos exámenes muy entre rebuscados y chinchones, por no decir... ¿Vale? Y tengo un 6,10 o 6,12 creo que era. Y era, por lo menos podría haber sacado un 8, ¿sabes? O sea, para todo lo que yo sabía, porque embriología ya digo que me encanta, es muy bonita. Y tengo un 6. Por lo menos aprobada, pero me duele. Esa nota, en esa asignatura justamente, me duele en el alma. Pero bueno, también como eran los exámenes online, pues los pusieron más difíciles todavía. Porque la gente se piensa, uy, sí, exámenes online, tienes ahí, puedes copiar. Copiar lo que yo te diga. Porque vamos, no da tiempo a nada.
una pregunta por minuto, me vas a decir que da mucho tiempo a copiar. Sí, si quieres un 5 pelado, sí. Si quieres más nota, no. Y nada. ¿Qué más? ¿Qué más? En lo referente a la carrera en sí, creo que el tema de los exámenes telemáticos, sí, está claro que ha habido asignaturas que igual sí que han puesto el examen más fácil, entre comillas, en plan cosas que eran más básicas, que sí o sí tenías que saber, cosas esenciales de la asignatura, y entonces en esas sí que se ha podido sacar buena nota pese al poco tiempo que había, porque no han puesto preguntas tan rebuscadas, pero vamos, que ha sido en plan uno o dos exámenes, ¿vale? Ya. Han sido más bien exámenes bastante fastidiadetes, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que en anatomía, por ejemplo, la gente se ensaña mucho con anatomía. Y anatomía me encanta, es muy bonita. Pero sí que es verdad que es mucho temario. Es que el problema de todas las asignaturas es que es mucho temario. Mucho. En plan, claro, saberte todos los huesos, las apófisis de los huesos, las fositas, los rasgados, que no me sale ahora cómo se dice, lo que hay donde se insertan los músculos, que se queda como una rayita, por ejemplo, en los huesos. Es como la línea, espérate, ¿cómo era? La línea áspera en el fémur, que es una línea por detrás, si no me acuerdo mal. Bueno, la cuestión, que te tienes que saber cualquier cosa, ¿vale? Que si la apófisis estiloides, que está por aquí, bueno, en los huesos, que si te tienes que saber apófisis, te tienes que saber huesos, o sea, los forámenes, que son los agujerillos, tienes que saberte todo de los huesos. Luego tienes que saberte dónde se insertan los músculos, la función del músculo, qué hace, si por ejemplo te dañas aquí, qué es lo que va a hacer que no puedas flexionar el brazo. Entonces tienes que saberte qué función era la del músculo tal, ¿sabes? O sea, en plan, explota el cerebro, porque hay algunos que son rebuscados, pero en la segunda convocatoria, por ejemplo, de anatomía, fueron mucho más... ¿cuál es el...? Yo qué sé, ¿cómo era? Es que fue muy fácil, era tan fácil que dije, ostras, menudo palizón me he metido yo para que ahora me pregunten esto a mí. Es que era bastante fácil. Y os digo, saqué, mira, en anatomía tengo un 7,1 y en anatomía de aparato de sistema también un 7,1. Digo, justo en las dos anatomías tengo la misma nota, 7,1. Que soy la chica de los 7, no paso del 7. Ahora este año que viene, prometo que algún 8 por lo menos tengo que sacar, por mis narices. Si no, me enfado. Pero vamos, o sea, realmente estoy bastante contenta con mis notas porque no creía que me iba a ir tan bien, pese a no haber sacado las notas que deseaba en algunas asignaturas. Tengo todo aprobado y sí que es verdad que algo muy importante es de que la media sí que cuenta. No es que cuente para luego en un futuro, que también, pero te cuenta básicamente para el año que viene poder matricularte donde tú quieres. Yo cuando me he matriculado he cogido las últimas plazas, ¿vale? Porque yo era, digamos, como del grupito de la... O sea, el primer día no, el segundo, pero de las primeras, ¿vale? Porque primero van los de los 8 y 9 para arriba, ¿vale? Y luego estamos los de los 7 para abajo, ¿vale? Yo como mi media era un 6,83 creo que era, mi media de primero, que no está mal, porque la media de primero suele ser entre 6 y medio 7, menos quizá alguno que tenga ahí unas super notazas, pero la media está ahí, o sea que muy bien, ¿vale? De normal, con lo que viene siendo la media general de todo primero, ha ido bien. Bueno, cuando tú vas a hacer la matrícula, te miran la media para la hora en la que te ponen la matrícula. Si tú tienes más de X nota, pues eliges antes que el que tiene menos, ¿vale? O sea,
lógica aplastante. Yo, por ejemplo, cogí las últimas plazas de un grupo que a mí, por ejemplo, me va súper bien porque solo tengo prácticas 4 días a la semana. Y en el segundo cuatrimestre tengo 3 días a la semana. Entonces, los otros subgrupos tienen 5 días, todos los días. Cada alguno de otro curso, o sea, de otro grupo y tal. Pero justamente el que yo quería pude cogerlo gracias a mi media. Que ya os digo que no era una gran media, porque me hubiera gustado tener más, pero es lo que hay, ¿sabes? Y sí que es verdad que también que cuanto antes eliges, menos posibilidades de que se te agote lo que tú quieres elegir. Por ejemplo, la optativa. Este año yo he tenido que elegir optativa y hay gente que igual no ha podido coger la optativa que yo he cogido porque ya la tenía yo cogida, y mis compañeros, ¿vale? Es como que hay que esforzarse al máximo desde siempre, o sea, desde el principio. Y yo este año la voy a petar, por mis narices. Así como que este año además tengo más tiempo, porque cuando se lleve al nene su padre, me quedaré yo aquí empollando, como si fuera una niña de 18. Y no sé, es que realmente tampoco sé muy bien qué contaros de la carrera o de mi experiencia. Realmente me lo he pasado muy bien, he conocido a gente fabulosa, gente gente motivadora, que te animan y te dicen venga que tú puedes, y eso es lo más grande que, vamos, que nadie pueda tener. O sea, gente a su alrededor que te apoyen y te digan tú puedes con todo, porque siempre he tenido a mi alrededor gente que me ha mirado así como ¿dónde vas tú? ¿Sabes? Como que sí, mis mejores amigas me apoyan siempre, y eso, pero son mis mejores amigas y estoy acostumbrada a ellas, ¿vale? Pero gente que no te conozca y que se esté apoyando y te esté motivando, wow, es como mola mucho, ¿vale? Y tus compañeras también ahí, venga, va, tú, que podemos, no sé qué, tal. He encontrado gente fabulosa, fin de la historia. También he encontrado gente un poco ¿vale? Pero bueno, es que eso hay en todos lados, eso no se puede evitar. Pero bueno, también pienso, la mayoría han sido niñas. Y nada, bueno, yo creo que me voy a despedir ya porque es que me estoy enrollando mucho y no sé, como que siento que duraría 3 horas el vídeo, pero más o menos por ahí estará, cerca de la media hora. No, hombre, espero que no. Ahora cuando lo edite recortaré trocitos y tal, pero bueno, no sé. Que estoy encantada de mi carrera, me encanta mucho, lo he dicho ya miles de veces, estoy muy ilusionada, muy agradecida a la vida por poder estar estudiando algo que me encanta, y no sé, como que las fuerzas del destino han actuado y me han dicho tú tienes que estar ahí, y ha sido como, me parece genial. Así que nada, me voy a despedir ya, dale like al vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Mua!